Bendiciones para todos, se les saluda el pastor Raúl Guadalupe. En estos momentos quiero aprovechar esta oportunidad para hacerle llegar esta corta conferencia o clase que ofrecimos recientemente a aquellos que no pudieron tomarla y que han comenzado el ayuno de Daniel, y también como un repaso para los que pues ya la tomaron. Así que esperamos que sea de bendición. Voy a tratar de ser lo más breve posible, claro está, sin omitir ninguna de las informaciones importantes que se encuentran en esta conferencia. Estamos hablando de lo que es el ayuno de Daniel. La congregación, la iglesia comenzó el día 15, lunes de enero, este ayuno, y estaremos ayunando durante 21 días, es decir, hasta el domingo 4 de febrero. Y está basada esta conferencia, o más bien este ayuno, lo basamos en las escrituras, en Daniel 10. Dice de esta forma: en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comía manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas. Es por eso que este ayuno se lleva a cabo durante 21 días, que es igual que 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Siempre hemos recalcado este detalle, que el hecho de que Daniel ayunó durante 21 días no significa que la contestación a esa oración llegó a los 21 días, sino que aquí claramente nos explica que desde el primer día que dispuso su corazón a entender y a humillarse en la presencia de Dios, fueron oídas sus palabras. Pero ¿qué fue lo que ocurrió entonces? Bueno, dice que el príncipe del reino de Persia, estamos hablando de demonios, estamos hablando de las fuerzas de las tinieblas, una jerarquía, un principado. Asimismo, el principado le pertenece a un príncipe, pues este príncipe de Persia se le opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Así que hubo oposición para traer el mensaje por parte del mensajero, pero de todas maneras llegó. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Ya aquí podemos ver claramente, cosa que no podíamos tal vez definir con anticipación, pero aquí vemos que estamos hablando de la figura del mismo Jesucristo. Jamás Daniel le llamaría a un ángel Señor mío. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor, hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con el príncipe de Grecia.
¿verdad? Es cuando define que el príncipe de Grecia vendrá, se presentará. Pero yo declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Bien, entendiendo estas palabras, podemos ver que Daniel, ser humano como tú y como yo, se dispuso a esperar una respuesta de parte de Dios, y esta respuesta tardó al menos en llegar a él, no en ser contestada, en llegar a él 21 días por la oposición que hubo en los aires. Y yo sé que en este ayuno que hemos comenzado, que hemos levantado, para algunos se le ha hecho un poco más difícil que para otros, y esto se debe también en parte a la oposición que puedas encontrar en los aires, y en parte a la oposición que puedas encontrar dentro de ti mismo. Estamos rompiendo, luchando con la carne para someterla y sacar un tiempo de comunión con Dios para escuchar lo que Dios tiene que hablarnos. Pero bien, volviendo entonces al tema, ¿qué es el ayuno en general? Bueno, el ayuno es una práctica de abstinencia de alimentos mientras el cristiano ora y medita en la palabra de Dios. En otras palabras, mientras nos negamos, nos limitamos, echamos a un lado ciertas cosas, alimentos en este caso que nos gustan, pues lo hacemos con el fin de sacar un tiempo para orar y meditar. ¿Por qué? Porque cuando complacemos constantemente nuestros gustos, nuestra carne, entonces la misma se subleva y es muy difícil el poder obedecer o escuchar la voz de Dios. Pero entonces tenemos que debilitar a uno de ellos, que en este caso es la carne, a través de la abstinencia de estos alimentos, entre otras cosas más, para poder preparar nuestro espíritu, ¿verdad? A que nos dirija y nos dé todo aquello que Dios quiera hablarnos. En otras palabras, cuando hay dos contrincantes, para que uno gane o tome fuerza, el otro tiene que debilitarse, y es lo que estamos haciendo con este ayuno. ¿Y cuál es el propósito? Bueno, el propósito del ayuno es, como hablamos, negar los placeres físicos en busca de un crecimiento espiritual y de una comunión profunda con Dios. Como bien dijo el apóstol, o sea, la carne y el espíritu están en una batalla constante. Por eso digo que en una batalla para que uno gane, tiene que perder el otro, tiene que debilitarse. Dejamos a un lado los placeres físicos y buscamos crecimiento espiritual para una comunión profunda con Dios. ¿Y quién fue Daniel? Bueno, hablamos de este joven, pero fue profeta bíblico, miembro de la tribu de Judá, que estuvo cautiva en Babilonia tras la destrucción de Jerusalén a manos de Nabucodonosor. Debido a la desobediencia del pueblo de Dios, pues este mismo Dios permitió que su pueblo cayera en manos de otro pueblo. En este caso, el rey Nabucodonosor dio este golpe, destruyó la ciudad, y Daniel fue uno de los jóvenes que fue capturado y entró entonces a Babilonia. Daniel ocupó posiciones importantes en varios gobiernos de los gobernantes babilonios y medo-persas. No solamente fue un joven que fue capturado, sino que Dios lo pone en gracia para que ocupe estas posiciones de privilegio. Estuvo dispuesto también a serle fiel a Dios, aún en momentos en que su vida corrió peligro. En una ocasión estuvo a punto de perder la vida junto con los sabios del palacio y otros más, ya que nadie podía interpretar el sueño que había tenido Nabucodonosor, pero Dios le dio la revelación, el sueño a Daniel, y Daniel pudo entonces dárselo al rey. Esto salvó su vida y lo colocó en una posición de prestigio. Y sabemos también cuando fue echado al foso de los leones por su devoción a Dios. 3 veces al día oraba, dice la palabra, aun cuando trataron de engañarlo y de difamarlo, firmando un edicto para que nadie clamara a ningún Dios. Eso a Daniel no lo atemorizó y él simplemente continuó haciendo lo que sabía hacer, orar a Dios. Y Dios lo libró del foso de los leones. Y no solamente a él, también a sus compañeros, que luego recibieron nombres, ¿verdad?, de los babilonios, recibieron el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego, pero ellos fueron echados al horno de fuego, precisamente por no querer adorar la estatua que había hecho el rey. Así que vemos en Daniel y en sus compañeros la devoción y la fidelidad hacia Dios, importante. Dice Ezequiel 14:14, si estuviesen en medio de ellos, estos 3 varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y aquí lo importante es destacar cómo se le da a Daniel una categoría, como para mencionarlo entre Noé y Job, 2 grandes
hombres de fe en la Biblia, y podemos mencionar que Daniel recibe un lugar ahí. Así que Daniel fue un joven que también tuvo un corazón conforme como el de Dios, siendo obediente a él. Bueno, vamos a ver, conocemos un poco más sobre Daniel. Mira, cuando el rey Nabucodonosor amenazó con destruir a todos los hombres sabios si no le decían cuál había sido su sueño y cuál era la interpretación, Daniel y sus amigos pidieron un momento para poder ir delante de Dios en oración, pidiéndole que les revelara la información. Daniel 2:18, que fue lo que hablé hace unos minutos. Más tarde Daniel nuevamente demostró su fe orándole a Dios, aunque sabía que al hacerlo estaba poniendo su vida en peligro. Daniel 6:10, cuando hablé de este decreto que fue firmado o hecho a propósito, bajo engaño, para que acusaran a Daniel de algo que realmente no merece ninguna acusación, al contrario. Es un honor hacer lo que Daniel hacía, orar 3 veces al día a su Dios. ¿Y qué ocurrió? Bueno, la fidelidad de Daniel hacia Dios hizo que terminara dentro del pozo de los leones, y sus detractores estaban seguros que él sería devorado. Pero Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. Ahí está en Daniel 6:22. Y Daniel fue milagrosamente protegido. Profecías de Daniel. Importante hablar del Apocalipsis sin mencionar a Daniel, como he dicho muchas veces, es algo incompleto, ya que a Daniel le fueron reveladas muchas cosas. Por ejemplo, las profecías, voy a mencionar 4 profecías importantes. Los 4 imperios mundiales, ¿verdad?, que existirían antes del final de todo, del mundo. El reino de Dios, que es el reino que llega a establecerse durante 1000 años, y luego viene el fin del mundo. El cuerno pequeño, que naturalmente hace alusión a la figura del anticristo, en aquella profecía que menciona estas 10 cuernos, y entre ellos uno pequeño, está haciendo alusión al anticristo que surge de medio de 10 naciones poderosas, lo que se conoce como el nuevo orden mundial y la supuesta nueva organización que traerá paz al mundo, pero sabemos que no es así. Otra profecía fue la de las 70 semanas, antes de lo que es el establecimiento. Bueno, hablamos de las señales de los tiempos finales. Está el rapto de la iglesia, la gran tribulación, luego de la gran tribulación, el milenio, el establecimiento del gobierno de Dios durante 1000 años, luego el juicio, el gran juicio del trono blanco, que es el juicio para condenación, y el final del mundo. Así que esa es otra de las profecías. Y la abominación desoladora, que precisamente es cuando el anticristo se manifiesta, ¿verdad?, con toda la autoridad, y comete abominación aún en el templo sagrado. La historia detrás del ayuno de Daniel, aunque hemos mencionado un poco, podemos entonces recordar lo que dije al principio, que a Daniel le tocó vivir uno de esos tiempos terribles de la historia de Israel, que el rey Nabucodonosor tomó posesión de Israel y el pueblo comenzó su exilio a Babilonia. Hombres jóvenes, saludables e inteligentes fueron enviados al palacio como sirvientes. Daniel fue uno de estos hombres. Durante su servicio, Daniel tomó por costumbre ayunar. Y es interesante esto. No dicen el tiempo difícil, ni cuando su vida corría peligro, sino que durante su servicio en el palacio, tomó por costumbre ayunar, porque no quería ofender a Dios contaminándose con las costumbres de estas tierras paganas. Es decir, él sabía que a través del ayuno podía fortalecerse para continuar con un servicio, pero sin contaminarse en el lugar donde estaba. Y es una enseñanza muy grande para nosotros como creyentes. No tenemos que esperar que llegue el día malo para ayunar, sino que tomar como práctica el ayunar, para que mientras estamos sirviendo y estamos aquí en este mundo, al cual no pertenecemos, pero aquí estamos, pues podamos librarnos, ¿verdad?, de la contaminación que nos puede llevar a ofender a Dios. Es por eso que el ayuno es importante practicarlo en ciertos momentos, ¿verdad? Simplemente no tenemos que esperar que llegue la situación o el día malo. En el capítulo 10 vemos a Daniel ayunando, buscando revelación de Dios sobre unas visiones que había tenido. En los versos 2 y 3, Daniel dice que no comió manjar delicado. Estamos hablando de exquisitez, ni carne ni vino, que en aquel momento era pues parte, ¿verdad?, de los festines y banquetes. Ni se ungió con perfume, que también era algo que no todo el mundo tenía, como hoy día que cualquiera compra un perfume, no. O sea, en otras palabras, todo aquello que causa deleite, placer, o todo aquello que lo hace, le puede alimentar su ego, pues fue echado a un lado, mientras él
estaba en esa búsqueda. Durante 3 semanas, él resistió las cosas que eran agradables a su cuerpo. Y al terminar estos 21 días de ayuno, un ángel llegó para contestar la petición que Daniel tenía ante Dios. Ahí lo podemos ver, ya lo hemos hablado. ¿Qué es el ayuno de Daniel entonces? Resumiendo, bueno, el ayuno de Daniel es uno que está basado en Daniel 10, ya lo hemos leído. Es un ayuno parcial. Decimos parcial porque está el ayuno total, que es en el cual no se ingiere ningún tipo de alimento, ni bebida, prácticamente nada. Algunos dicen que un poco de agua, pero no hay nada para alimentarnos. Sin embargo, este es parcial porque aunque nos alimentamos dejando a un lado ciertas cosas, sí seguimos recibiendo alimentación, no con el fin de deleitarnos, sino de sobrevivir. Se practica durante 21 días consecutivos y comemos solo para sobrevivir y no para deleitarnos, como acabo de mencionar. ¿Quién puede hacer este ayuno? ¿Personas especiales? Bueno, no. Toda persona que quiera crecer espiritualmente y buscar acercarse más a Dios. Si ese es tu deseo, un crecimiento espiritual, una experiencia con el Señor, bienvenido a este ayuno. No solo una vez puedes hacerlo, sino con frecuencia durante tu vida como creyente. Como ya mencioné, la persona no debe padecer de ninguna condición o enfermedad que pueda empeorar, ¿verdad? Durante estos cambios de alimentación a raíz del ayuno. De ser así, debe buscar una opinión del médico o mejor aún, consultarlo con Dios. Hemos recibido testimonios de personas con padecimientos, enfermedades serias, que aunque la ciencia le dijo no puedes hacer el ayuno, simplemente sintieron la dirección de Dios, lo han hecho y hoy día están sanos. Hay otros que tal vez bajo su enfermedad o condición lo han intentado y no han podido terminarlo. ¿Qué quiero decir con esto? No es desanimarlos lo que quiero, sino que le pregunten a Dios conforme a lo que Dios ponga en su corazón, si es su deseo hacerlo. Pero hay alguna condición que tienes que tal vez te hace pensar que no vas a poder lograrlo y has escuchado ya a tu médico, te ha dicho que no tal vez, bueno, ponlo en las manos de Dios. Y si sientes de parte de Dios hacerlo, créeme, hazlo. Ahora hay unas reglas para poder llevar a cabo este ayuno. ¿Ve? Número 1, como ya dije, hay que comer para sobrevivir, no por gusto. También, si usualmente te sirves 2 veces o quién sabe si más durante las comidas del día, tienes que prepararte para comer una porción suficiente como para alimentarte. ¿Ve? No buscar la llenura, sino ya me alimenté, puedo continuar. ¿Ok? Tal vez no como antes a la saciedad. Otra de las reglas, todas las carnes, mariscos y todo alimento derivado de un animal debe ser eliminado. Todo aquello que provenga de un animal. Esto significa que no comerás huevos o productos lácteos de cualquier tipo, tales como la leche, el queso, la mantequilla, la manteca y así sucesivamente. Eliminar todo alimento que sea muy procesado o alto en grasa y optar por las opciones orgánicas o integrales cuando se pueda. Bajo esta regla quedan eliminados los dulces, azúcar, comidas fritas, el pan blanco, las galletas, mermeladas y todo otro tipo de alimento similar. Beber solo agua. Esto es porque muchos jugos tienen una cantidad alta de azúcar e ingredientes artificiales. Sería mejor comer la naranja en sustitución de tomarse un vaso de jugo de naranja. Aparte de esto, sí puedes tomar algún tipo de jugo, pero tienes que asegurarte que sea natural. O sea, no estoy diciendo que no venga empacado o embotellado, sino que sea natural, que no contenga, tienes que mirar la etiqueta de los ingredientes y todo lo demás, y que no contenga químicos, ni preservativos, ni nada de estas cosas. Tiene que ser natural. Muchos de ellos dicen al frente en la etiqueta 100% natural, pero tienes que asegurarte que así sea. Bueno, el alcohol y el café, al igual que el té, están excluidos. ¿Por qué? Porque todos son un tipo de drogas que afectan tu cuerpo de alguna manera. Entonces queremos también desintoxicarnos. Por lo tanto, no podemos seguir echando a nuestros cuerpos drogas o químicos o aquellas cosas que afecten aún nuestro pensar. Está comprobado que bajo la cafeína, el efecto de cafeína, las personas toman decisiones basados en la manera en que le afecta. La cafeína afecta también la forma de pensar y el estado de ánimo. Es por eso que tenemos que descartar. Ahora, estos teces que son descafeinados, pues no hay problema, al igual que el café descafeinado. Pero si puedes dejarlo, mucho mejor. Pero un buen té descafeinado cae muy bien. Listas de alimentos permitidos entonces.
Bueno, todo tipo de frutas, manzanas, naranjas, guineos, uvas, melones, fresas, arándanos, cerezas, limones, carambola, guayaba, durazno, sandía, frambuesa, piña, ciruelas, pasas, kiwi, pomelo, higos, mangos, etcétera. Muchas frutas, ¿verdad? Vegetales, todo tipo de vegetales y víveres, tomates, espárragos, remolacha, brócoli, coles de Bruselas, repollo, zanahorias, coliflor, apio, chile, pimiento, hojas de col, maíz, pepino, berenjena. Sigo con la lista de alimentos permitidos en el ayuno. El ajo, el jengibre, la col rizada, lechugas, setas, hojas de mostaza, cebolla, perejil, papas, plátanos, yuca, las espinacas, calabazas, batatas, aguacate, etcétera. Si se queda algún vegetal, pues lo incluyes, es natural. En cuanto a más alimentos, todo tipo de legumbres, habas, frijoles, guisantes, gandules, lentejas, etcétera. Todo fruto seco y semillas. Maní, incluyendo la mantequilla de maní, sí se puede utilizar. Semillas de girasol, anacardos, cacahuetes, sésamo, almendras, avellanas, pistachos, etcétera. La mantequilla de maní, siempre y cuando sea solamente mantequilla de maní. Hay algunas ahora nuevas que vienen mantequilla de maní mezclada con otras cosas, otros sabores. Entonces tiene que ser la mantequilla de maní sencilla como tal, la regular. Granos enteros, el trigo integral, arroz integral, mijo, quinoa, avena, cebada, granos, pasta de trigo integral, tortillas de trigo integral, galletas de arroz y palomitas de maíz. Para cocinar, continúe usando los aceites, el vinagre, la sal y otras hierbas y especias a su gusto. ¿Ok? Es importante, debe decir especias. Síntomas que podría experimentar una vez comienza el ayuno. Hay un efecto en el cuerpo, no debe asustarse siempre y cuando conozca cuáles son estos síntomas. Bueno, en el ayuno la energía que el cuerpo ahorra por no tener que digerir o asimilar los alimentos se interioriza y con ella se ponen en marcha los procesos autocurativos del organismo. En el ayuno aparecerán los síntomas no de empeoramiento de la enfermedad, sino de curación. Está demostrado, una vez más lo repito, de testimonios de sanidades a través del ayuno. Uno de estos síntomas o molestias es el dolor de cabeza. El dolor de cabeza, que normalmente dura unas horas y rara vez se alarga un poco más, es un síntoma muy frecuente, especialmente en las personas que tienen antecedentes o cefalias o migrañas. Este dolor de cabeza puede aparecer con el simple hecho de dejar de tomar café, comer una alimentación sana o descansar. Muchas personas pueden sentirlo durante el descanso. Cuando el cuerpo descansa, no gasta tanta energía hacia el exterior, o sea, el trabajo físico, mental, preocupaciones, y esa energía se queda adentro, se canaliza en los procesos de eliminación, desintoxicación, regeneración y aparecen los síntomas de desintoxicación. O sea que parte de este dolor de cabeza y algunas otras cosas más, pues son una señal, aunque no lo parezca, una buena señal, porque el cuerpo se está librando de las toxinas, se está desintoxicando. En cuanto a la boca, la cantidad eliminada de saliva disminuye y se siente la boca seca. Tiende a volverse neutra o poco ácida y no volverá a recuperar su alcalinidad habitual hasta el momento de la realimentación. La lengua se puede volver blanca, muy blanca o cargada, a veces amarillenta, y la boca pastosa. En la lengua aparecen a veces manchas, en lo que se conoce como lengua en forma de mapa geográfico. Bien, también hay mal gusto, incluso el agua puede que le sepa tener un sabor diferente, ¿verdad? A consecuencia de todo esto. Estos síntomas van descendiendo y la lengua se va volviendo más rojiza en relación al avance de lo que es el ayuno. El aliento puede ser cargado y fuerte, fétido, intestinal o cetónico debido a la acetona. El olor dulzón a acetona indica la utilización especial de las grasas durante el ayuno para extraer la energía necesaria al organismo. Recuerde que al no alimentarse como de costumbre, la energía que el cuerpo necesita la está obteniendo del mismo cuerpo, de la grasa acumulada. Continuamos, conducto digestivo. A veces tiene lugar una sensación de estómago lleno o incluso náuseas o vómitos que indican el trabajo de regeneración del conducto digestivo y la alimentación o eliminación, debo decir, eliminación de sustancias tóxicas a través de la bilis. Molestias en el estómago. Con relativa frecuencia durante el ayuno aparecen molestias en el estómago, hígado o intestino
que nuevamente indican los procesos de eliminación de sustancias tóxicas y la regeneración de las zonas enfermas o sensibles a causa de procesos físicos o psicosomáticos anteriores. El aparato digestivo, al no tener que digerir alimentos, utiliza su energía para recuperar y renovar los órganos más afectados: estómago, hígado y conducto intestinal. Y esto hace que la zona se vuelva más sensible. La zona afectada o enferma nos puede molestar en el ayuno cuando el cuerpo intenta regenerar y curar dicha zona. En cuanto a el estado de ánimo, debilidad. Dice, hay un sentimiento de menos fuerza muscular o debilidad que aparece, aunque varía mucho de persona a persona. Cuando más descansamos, más débiles nos sentimos. Hay una mayor interiorización de la energía y eso es beneficioso para el trabajo de eliminación y regeneración. Pérdida de peso, a muchos les gusta esa. La pérdida de peso es bastante rápido al principio del ayuno, aunque a veces cuesta algo más. Ello es debido a la eliminación del agua retenida en el cuerpo y las sustancias tóxicas almacenadas en él. Al principio del ayuno aumenta la diuresis o eliminación de agua por la orina. Sensación de mareo. Esto es parte de los síntomas que se pueden experimentar cuando practicamos este ayuno de 21 días. Algunas veces ocurren mareos durante el ayuno, sobre todo al levantarse de forma brusca. Por eso es bueno levantarse poco a poco, por etapas. O sea, estar un rato sentado antes de ponerse en pie. Sensación de frío es otro de los síntomas, no para todas las personas, pero sí es uno de los síntomas. Hay una mayor sensación de frío en los pies y en las manos, síntomas de interiorización de la energía y de la sangre hacia los órganos internos. Para aumentar el proceso de desintoxicación, la sangre se retira de las zonas más periféricas. Aumenta la sensibilidad de los sentidos. Desciende la tolerancia a los ruidos, a la luz, etc. El ayuno favorece el retiro y la interiorización física y psíquica. Es decir, si tienes un momento para apartarte de algún lugar ruidoso o aún dentro del mismo hogar, si tienes la oportunidad, hazlo. Es importante, ¿verdad? No por esto vas a dejar de hacer el ayuno, pero siempre y cuando tengas la opción de estar en un lugar retirado es mucho mejor. Por eso dicen, no es casualidad que en las civilizaciones antiguas se realizara el ayuno en momentos de retiro y meditación, y en la Biblia vemos que Jesús se retira al desierto para ayunar. El insomnio es otro, o podría ser otro de los síntomas experimentados durante el ayuno. Con frecuencia aparece el insomnio o hay una disminución de la capacidad para dormir. La persona que ayuna duerme menos. Ocurre también que la persona tiene la sensación de que duerme aún menos de lo que verdaderamente duerme. O sea, duerme menos, pero aún la sensación puede ser que de ese menos está durmiendo menos todavía. Beneficios. Vamos a la parte positiva ahora, aunque lo otro también en cierta forma es positivo porque demuestra, hay señales de que nuestro cuerpo se está desintoxicando. Pero vamos a los beneficios del ayuno. Es importante conocerlos. Bueno, a través del ayuno nos aproximamos a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Dios debe ser el primero en nuestra vida. Sin embargo, en el mundo de hoy muchos se han alejado de Él y de sus enseñanzas. Existen incluso aquellos que no creen en la existencia del Señor. Si estás pasando por periodos de dudas o muchas preguntas, el ayuno te acerca más a Dios, no te aleja. Nos aproximamos más a Dios también porque por ese motivo los espíritus malignos se han esparcido, buscando la forma de atacar personas, utilizando medios, y al limitarnos al uso de estos medios y de otras cosas que nos causan placer, pues entonces estamos quitando la intensidad o el enfoque de incentivar el mal, no tan solo en la sociedad, sino en nosotros también. Así que cuando nos negamos a estas cosas, nos seguimos aproximando a Dios y no caemos en las artimañas del enemigo. Nos aproximamos más a Dios porque de esta forma nos vamos distanciando del mundo para enfocarnos en nuestra atención diaria en Dios. Dice Salmos 73, 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, he puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Reafirmamos nuestra salvación y nuestra fe con el ayuno. Así como en los deportes los competidores se entrenan todo el año para enfrentar el desafío de la prueba final, la salvación es la prueba final del cristiano y para alcanzarla necesitará invertir toda su fuerza. Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mejor comunión con el Espíritu Santo a través del ayuno. Es a través del Espíritu Santo que alcanzamos la presencia del Señor Jesús
y es Él también quien nos enseña sobre las cosas de Dios. Por medio de Él encontramos el camino de la salvación espiritual. Samuel 10:6. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Bueno, ya realmente entre los beneficios, lo que estamos viendo, podemos ver que hay bendición por todos lados. Y esta no se queda atrás. Nos alimentamos de lo que trae paz a nuestro espíritu a través del ayuno. Es a través del Espíritu Santo que alcanzamos la presencia del Señor Jesús, y es Él también quien nos enseña sobre las cosas de Dios. Por medio de Él encontramos el camino de la salvación espiritual. Primera de Samuel 10:6. Ya lo leí hace un rato. Veo, el diablo tiene dificultad para actuar en contra de nuestra vida a través del ayuno. Ese ejemplo lo vimos en Jesús. Nuestra naturaleza humana no es capaz de luchar contra los espíritus malignos. Oye, te voy a decir algo. Podrás ser sabio, inteligente, podrás tener los estudios o el conocimiento que hayas adquirido, pero la lucha espiritual se pelea espiritualmente. Así que a través del ayuno podemos limitar los ataques o mantener a la raya a estos espíritus malignos. Es por medio de ella que se promueven las trampas contra vuestra vida. Por eso muchas personas pasan años sufriendo y engañados por los espíritus malignos. Es decir, mientras no peleen con las armas espirituales, y ahí entra entre ellas el ayuno, no habrá victoria. Vengo por acá con estas advertencias finales y sugerencias. Ya las habíamos mencionado, pero cerramos dejando claro y establecido todo esto. Este ayuno es bastante exigente y es importante que las personas que sufren de alguna enfermedad o tienen una condición médica consulten a su doctor antes de empezar el ayuno. Se recomienda que lleven una copia de esta información a su médico y que juntos adapten la lista. Esto me interesa, adapten la lista. Es decir, es más válido que si tienes una condición, o al menos se te ha dicho y estás convencido que no puedes llevarlo completamente porque tu salud te será afectada, si al menos así lo ves, es más válido hacer algunos ajustes, pero llevarlo a cabo, que decir no lo voy a hacer. En base a tus limitaciones se ve tu esfuerzo. O sea, tal vez en el ayuno, en la forma en que lo harás, podrás alimentarte de algo que yo no puedo alimentarme, pero tu condición no es tan buena como la mía, podemos decir así con mucho respeto. O sea, yo puedo privarme de todos estos alimentos, pero aunque tú no puedes privarte de todos, aún así decides continuar en el ayuno para buscar ese acercamiento a Dios. Y eso es válido, es importante, eso es válido. Y también, advertencias, sugerimos y sugerencias: no usen el ayuno para evitar tratamiento médico si es que lo necesita. Mientras pueda recibir ese tratamiento, recíbalo. Ahora, si Dios se le revela, de alguna manera le habla y le deja saber que Él le puede sanar y tiene que dejar estos medicamentos, si es Dios, si usted está convencido, nada que hablar. Ya usted sabe lo que tiene que hacer. Pero si es simplemente por una ayuda, o más bien una idea que le llegue a la mente pensando que esto le podría ayudar, si Dios no ha hablado, mucho ojo. Si el ayuno de Daniel se va a hacer en familia, adapte la lista para los menores. Ellos pueden eliminar los jugos y los dulces, por ejemplo, y así participar de esta experiencia con sus padres. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo más que le gusta a un joven o a un niño? Estas cosas dulces, las gaseosas, los dulces. Entonces, tan válido es para un joven o un niño limitarse por 21 días a tocar una gaseosa. Créame que es tan válido como tal vez para un adulto un café. La intención que vale, repito, como siempre lo he dicho y cierro con esto, es la intención del corazón. ¿Con qué intención estás ayunando? ¿Con qué intención lo haces? ¿Con qué intención te estás manteniendo a la raya de aquellas cosas que te gustan? Si es para agradar a Dios, para buscar acercamiento con Dios, para recibir conocimiento de parte de Dios, sabiduría, te felicito. Ya hemos comenzado en este ayuno. No lo dejes, y si por X o Y razón cometes el error de probar algo que no debes probar, simplemente mantente firme, pide perdón a Dios y continúa. Son 21 días, una aventura espiritual, pero que cuando lleguemos al final de la misma, podremos testificar de grandes bendiciones que han llegado a nuestra vida. Así que esperamos que esta pequeña conferencia o clase haya sido de gran ayuda.
aunque sé que muchos me conocen de la congregación, pero para aquellos que les va a llegar esta información que no son parte de la congregación, mi nombre es Raúl Guadalupe, pastor de la iglesia RCCG Manantial de Vida Abundante, y estamos disponibles a través del 302-419-3774, 302-419-3774. También está mi esposa, la pastora Esther Guadalupe. Pueden conseguirla en el 302-444-7403, 302-444-7403, o puede escribirnos dirigiendo un mensaje vía correo electrónico al buzón de nuestra congregación, que es RCCGIMVA. Es de RCCG, de Redeemed Christian Church of God, RCCG. Y las letras IMVA es de iglesia, de ahí es la I, la M de manantial, la V o V de vida y la A de abundante. rccgimva@gmail.com. Bendiciones para todos, y no olvide que cada domingo a las 3:30 de la tarde tenemos en vivo la transmisión de nuestro servicio Tarde Gloriosa por Facebook Live. Búsquenos bajo Iglesia Manantial de Vida Abundante. Hacia adelante en el ayuno, sé que será una gran victoria.